mayo de 1931 se promulga el decreto por el que se crea el Patronato de las Misiones Pedagógicas. En él se establece el objetivo de llevar a las poblaciones rurales el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aún los apartados, participen en las ventajas y goces nobles reservados a los urbanos. Hoy, el Ministerio de Cultura, a través de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, ha organizado la exposición Las Misiones Pedagógicas, basada en un proyecto de la Fundación Francisco Giner de los Ríos. La muestra, que tiene lugar en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid y en la que también participa activamente la Residencia de Estudiantes, celebra el 75 aniversario de las misiones y destaca la labor de todos aquellos misioneros que se esforzaron por hacer de la cultura un patrimonio para todos. En la España de los años 30, el 75% de la población vivía en el campo y más del 35% era analfabeta. Teniendo en cuenta esta realidad, el Gobierno de la República comprendió que si quería modernizar a la sociedad española, era necesario modernizar el mundo rural. Las aldeas seguían pues con unos hábitos y con un estilo de vida pues que recordaba todavía en muchas cosas al siglo XVI y al siglo XVII. Digamos que no había entrado nada, no había entrado en absoluto ideas ilustradas, lo que es la modernidad, y los campesinos vivían en un estado de sumisión completa pues a lo que era pues los poderes, digamos, casi feudales que todavía existían en las aldeas. Y entonces el primer elemento que quiere entrar, digamos, de modernidad en las aldeas son las escuelas, es el maestro de escuela, ¿no? Es el primer elemento de modernidad que empiezan a tener las escuelas. Y entonces este primer elemento de modernidad, que son las escuelas, se encuentra con muchísimas resistencias por los poderes, digamos, del mundo rural. Y entonces, en principio, Francisco Giner dice, hay que apoyar a estos maestros rurales y hay que apoyarles con una acción decidida. Y entonces hay que animar la vida de las aldeas con algún tipo de acción de apoyo al maestro rural. Esta es digamos, la idea con la que se comienza a pensar en hacer las misiones pedagógicas. La creación de las misiones pedagógicas significó la puesta en marcha de un modelo cultural plenamente moderno. En torno a este modelo se unieron intelectuales de distinta procedencia con un objetivo común: paliar el injusto desnivel que existía entre la vida cultural que se desarrollaba en las ciudades y, por otro lado, el mundo rural que permanecía al margen de todo aquello, dedicado únicamente al duro trabajo del campo. Las misiones, una de las acciones más emblemáticas del primer gobierno republicano, tenían un triple objetivo: el fomento de la cultura general, la orientación pedagógica de las escuelas y la educación ciudadana. Las misiones pedagógicas fueron una de las primeras iniciativas culturales que se llevó a cabo en la Segunda República Española. Su objetivo fundamental era desarrollar un proyecto de justicia. Se consideraba que las ciudades eran los únicos lugares que habían acaparado lo que podríamos llamar la alta cultura. Y las misiones pedagógicas nacen para paliar de alguna manera esa desigualdad. Las misiones pedagógicas lo que querían, digamos, era llevar un ambiente de modernidad a las aldeas, llevar realmente lo más moderno que se podía encontrar en aquellos momentos en el mundo urbano, llevarlo a las aldeas. Pensemos que las aldeas no tenían luz eléctrica, en las aldeas se desconocía todo, las aldeas se alumbraban con candil, la gente pues no conocía en muchos casos los automóviles, no los había visto nunca. Cuando el primer automóvil que ven es a veces la camioneta que llega de las misiones pedagógicas, a donde hay caminos, en otros sitios ni siquiera había caminos. Entonces es digamos la llegada de la modernidad. De repente la modernidad irrumpe en las aldeas. ¿Y en qué sentido irrumpe la modernidad? Pues la modernidad irrumpe a través del gramófono, irrumpe a través del cine. El cine de repente muestra un mundo absolutamente desconocido
para los campesinos, un mundo que además ni siquiera sospechaban de que existiera. De repente en las aldeas españolas, aldeas incomunicadas, aldeas donde la mayoría, si no todas las personas son analfabetas, de repente empiezan a contemplar los rascacielos de Manhattan, o empiezan a ver pues ciudades donde se ve el bullicio de los automóviles, o donde empiezan a ver máquinas extraordinarias que trabajan, o donde empiezan a ver máquinas de tren que en apariencia se dirigen hacia ellos, y eso pues les produce un intenso miedo. La exposición ofrece un recorrido por las distintas misiones y los servicios que se prestaban: las bibliotecas, el Museo del Pueblo, el cine, la música, el teatro y el coro, y el retablo de fantoches. También están presentes en la muestra, a través de fotografías, películas y diversos documentos, los propios protagonistas de las misiones, los misioneros. Durante los 5 años en que se desarrollaron estas acciones, llegaron a casi 7.000 localidades de todas las provincias españolas, y en ellas participaron más de 500 personas. El visitante va a encontrar una muestra de cada una de las secciones que se llevaban a los pueblos: la sección de música, la sección de bibliotecas, la sección de cine. El visitante va a encontrar una muestra de la diferencia que había entre la vida rural y la vida urbana. Va a encontrar muchas fotografías que realizaban los misioneros cuando iban a los pueblos. Va a encontrar muchas fotografías de ancianos y de mujeres asombrados al ver el cine por primera vez, al ver al Charlot. En torno a estas visitas de los misioneros hay un montón de anécdotas y un montón de textos que vienen reflejados en las memorias, y que hablan de cómo son esos primeros momentos de acercamiento a una realidad tan diferente, cómo la gente se asustaba ante el cine, cómo la gente se acercaba a la pantalla para intentar tocar lo que había detrás. No se trataba de una guerra cultural entre modernidad y tradición, sino todo lo contrario. El Patronato de las Misiones Pedagógicas proponía un orden de valores que podía compartir toda la ciudadanía. La idea era acercar a los campesinos una vida más justa y basada en los valores democráticos, sin que por eso tuviesen que dejar de lado la cultura popular que habían atesorado durante siglos. Las misiones pedagógicas llevaban la cultura popular más depurada a los propios aldeanos, es decir, recogían esa cultura popular y se la devolvían a los propios aldeanos depurada. Es decir, una de las cosas que solían hacer las misiones pedagógicas eran recoger los romances, estudiar los romances, cantar los romances que todavía se cantaban en las aldeas, y entonces claro, los campesinos veían que personas de la ciudad, personas cultas, personas cultivadas, grandes profesores, alumnos de la universidad que estaban estudiando medicina o que estaban estudiando derecho, o futuros maestros, de repente cantaban las canciones que ellos habían cantado toda su vida, les hablaban de las distintas versiones que tenía esa canción, y les decían que eso tenía un valor. Naturalmente los campesinos se sentían confortados en lo que eran sus propios valores y lo que eran sus propias creaciones y lo que es su propia cultura. El Museo del Pueblo fue, según los especialistas, un hallazgo de la acción misionera. Jóvenes pintores reprodujeron algunos de los mejores cuadros del Museo Nacional de El Prado, y estas en reproducciones de la Escuela Pictórica Española se exponían de pueblo en pueblo. Una selección de estas obras, hoy casi todas recuperadas, se expone en la muestra para que el visitante pueda apreciarlas.